Todo cambió cuando dejé de intentar impresionarlas. Antes creía que necesitaba decir lo correcto, vestir bien, mostrarme fuerte, hacerlas reír, hasta que entendí que mientras más me esforzaba, más me alejaba de mí mismo. Y ellas lo sentían. Fue entonces, ya pasados los 50, cuando descubrí una verdad incómoda: no se trata de correr detrás de nadie, sino de aprender a caminar desde tu centro. Si tú también estás en ese punto de la vida donde te preguntas qué queda por descubrir, este video es para ti. Hoy quiero compartirte 3 principios estoicos que han transformado mi forma de estar en el mundo y que pueden despertar en ti una energía masculina madura tan auténtica que ni siquiera tendrás que buscar, porque empezarás a atraer. Esto no va de juegos de seducción. Va de profundidad. De presencia. De ese poder tranquilo que las mujeres notan, especialmente aquellas que ya no quieren promesas vacías, sino hombres reales. Quédate hasta el final y verás que no necesitas cambiar quién eres, sino recordar lo que olvidaste. Y antes de empezar, si estas palabras te resuenan, déjamelo saber con un comentario. Uno simple, como este: estoy despertando por dentro. Dale like, comparte este mensaje con un hermano mayor y suscríbete para seguir este camino juntos. No fue en su juventud cuando Mateo descubrió el verdadero poder del silencio. Fue a los 61 años, después de enviudar, cuando se dio cuenta de que ya no tenía ganas de hablar más de la cuenta. Había gastado décadas tratando de ser escuchado, entendido, valorado, hasta que un día simplemente se cansó. No de las personas, sino del esfuerzo constante por ser visto. Y fue justamente cuando dejó de intentar ser interesante que empezó a hacerlo de verdad. Mateo asistía por compromiso a la reunión familiar del sábado por la noche. Un asado organizado por su sobrino, donde la mayoría eran veinteañeros ruidosos, esposas jóvenes hablando sin parar y hombres que competían entre sí contando anécdotas exageradas, bromas repetidas, logros pasados. Él se sentó en silencio, con su vaso de vino tinto, escuchando más de lo que hablaba, observando sin juicio. Su mirada no juzgaba, pero tampoco pedía nada. Y entonces, mientras todos competían por atención, una mujer se acercó. Lucía, 48 años, recién divorciada. Atractiva, inteligente, independiente. Se le notaba el cansancio emocional en la mirada. Ella le preguntó a Mateo: ¿siempre fuiste así de tranquilo? Él sonrió apenas y dijo: no. Pero aprendí que hablar menos me salva de decir muchas tonterías. Ella se rió. Y se quedó a su lado el resto de la noche. Sin que él tuviera que decir más. La escena parece mínima, pero encierra un principio profundo. Cuando desarrollas una energía masculina madura, tu silencio se vuelve magnético. No porque calles por inseguridad, sino porque sabes que tu presencia, bien cultivada, vale más que 1000 palabras. En un mundo donde todos compiten por ser escuchados, el que aprende a escuchar se convierte en centro de gravedad. La mayoría de los hombres mayores de hoy fueron educados para tomar el control, liderar, hablar fuerte, destacar. Pero nadie les enseñó a sostener el vacío, a respirar en medio del bullicio, a permitir que la atención llegue por vibración, no por presión. El estoicismo tiene una frase poderosa que se aplica perfectamente aquí: calla más veces de las que hablas. Y cuando hables, que sea con propósito. Esta es la base de la primera clave: tu silencio no es un vacío, es un mensaje. Es una elección. Y esa elección te convierte en un misterio interesante para una mujer que ya ha escuchado demasiadas promesas rotas. La mayoría de las mujeres maduras no buscan espectáculo. Están cansadas de hombres ruidosos que prometen mundos y luego no cumplen ni una conversación sincera.
Por eso, cuando se encuentran con un hombre que simplemente está, que no necesita demostrar nada, que observa con presencia, sin juicio, algo en ellas se relaja. Sienten que no están siendo evaluadas, que no tienen que fingir. Y ahí comienza la atracción genuina. ¿Y qué significa exactamente tener esa energía masculina madura en tu silencio? Significa no reaccionar al primer estímulo, no interrumpir por ansiedad, no competir por la palabra, no buscar aprobación en cada mirada. Significa que tu calma no es frialdad, sino presencia. Que tu pausa no es vacío, sino profundidad. Piensa en esto, ¿cuántas veces hablaste por miedo al silencio? ¿Cuántas veces llenaste espacios con palabras solo para no parecer aburrido? ¿Y cuántas veces, en esa urgencia por parecer interesante, terminaste perdiendo el interés genuino de quien te escuchaba? El hombre que calla por elección, no por timidez, genera tensión emocional positiva. Deja espacio para que la mujer lo observe, lo imagine, lo interprete. Y en esa interpretación empieza el deseo. No se trata de manipular. Se trata de dejar de desesperar. De confiar en que tu experiencia, tus cicatrices, tu historia, hablan incluso cuando tú no lo haces. Y que no necesitas competir con veinteañeros hablando de gimnasio o coches, porque tu sabiduría serena tiene otro tipo de valor. Uno que no se compra, ni se presume, se irradia. Hay una escena que lo resume todo. Un bar tranquilo, en una ciudad cualquiera. Dos hombres sentados. Uno, hablando sin parar sobre sus logros pasados, intentando impresionar a la mujer que tiene delante. El otro, solo escucha, toma su café, responde lo justo. La mujer lo nota. Cambia la atención. Se inclina hacia él. Y en ese instante, la escena cambia. Porque el que menos intentó fue el que más provocó curiosidad. Esa es la energía que tú también puedes recuperar. No importa cuántos años tengas. No importa si te sientes fuera del mercado. Lo que importa es que entiendas que el silencio también seduce. Y que cuando proviene de un hombre maduro, con heridas bien cerradas, con mirada limpia y con alma en paz, se convierte en su lenguaje más poderoso. Antes de seguir, quiero que hagas una pausa. Cierra los ojos por unos segundos. Piensa en la última vez que fuiste escuchado de verdad. Sin interrupciones. Sin juicios. Solo escuchado. Ahora imagina que tú puedes ofrecerle eso a una mujer, no con palabras, sino con presencia. ¿Ves la diferencia? Eso, hermano, es el inicio. Y si ya logras mantener tu centro en silencio, prepárate, porque lo que viene después es aún más poderoso. Porque cuando el silencio está bien enraizado, empieza a surgir la calma que sana. Y eso atrae más que cualquier piropo. Ana tenía 49 años, 2 hijos adolescentes, 3 trabajos y un divorcio que aún le pesaba en el pecho. Vivía en un torbellino constante, despertarse antes del amanecer, preparar desayunos, correr al transporte público, atender pacientes en un hospital, contestar llamadas, pagar cuentas, recoger a los hijos, y llegar a casa de noche con la espalda rota y el corazón exhausto. Su vida, como la de muchas mujeres maduras, no tenía espacio para lujos emocionales. Estaba en modo supervivencia. Por eso, cuando conoció a Ernesto, algo dentro de ella se detuvo por primera vez en años. Ernesto tenía 55. Era calvo, con barba entrecana y mirada tranquila. No tenía auto del año, ni una sonrisa brillante de vendedor. Lo conoció en una clase de lectura de poesía en la biblioteca de barrio, a la que asistía de vez en cuando para despejarse.
Él estaba sentado al fondo, sin intentar llamar la atención. Vestía sencillo. Observaba. Cuando fue su turno de leer, lo hizo con una voz serena, pausada. Cada palabra parecía elegida con cuidado, como si conociera el valor del silencio entre frase y frase. Ana lo escuchó, y sin saber por qué, sintió que por fin podía respirar. Ese día no hablaron mucho. Pero ella volvió la semana siguiente. Y la otra. Hasta que se animó a invitarle un café. Lo que ocurrió entre ellos no fue una historia de pasión fulminante. Fue algo más raro y más necesario. Ella empezó a sentirse segura. En paz. Sin tener que explicarse. Sin sentirse juzgada. Y todo eso fue posible porque Ernesto no intentó impresionarla. No invadió. No empujó. Solo estuvo. Y esa forma de estar, la desarmó. Aquí es donde aparece una de las formas más profundas de energía masculina madura, la capacidad de convertirse en refugio emocional, no desde el control, sino desde la serenidad. Un hombre así no busca arreglarle la vida a una mujer. No necesita dar consejos que no le han sido pedidos. No se apresura a cambiar de tema cuando ella habla de lo que le duele. Solo escucha. Sostiene. Está. Hoy muchas mujeres viven en estados de tensión permanente. Algunas, como Ana, enfrentan el caos del mundo real, cuentas, hijos, jefes, tiempo limitado, agotamiento crónico. Otras, aunque estén casadas, viven una soledad callada, parejas que ya no las miran, rutinas que matan el alma, matrimonios donde solo queda el deber. En ambos casos, lo último que buscan es otro hombre más que sume drama, que reaccione con inseguridad, que necesite atención constante. Quieren lo contrario, alguien que sea ancla, no carga. Y ese alguien puede ser tú. Pero para eso, necesitas comprender que tu verdadero poder no está en lo que haces, sino en cómo estás. En cómo respiras cuando ella habla. En si tu mirada se mantiene firme o se pierde en distracciones. En si puedes quedarte en silencio sin incomodarte. En si tu tono de voz no sube con la tensión, sino que baja con la intención. Porque cuando tú te mantienes centrado, ella también baja la guardia. Y ahí empieza lo real. Marco Aurelio lo dijo con brutal claridad: no permitas que la confusión de los demás te arrastre. Y eso es exactamente lo que hace un hombre con energía masculina madura. No se deja arrastrar por las emociones ajenas, sino que las contiene con su presencia. Imagina esta escena. Ella llega a una cita, visiblemente alterada. El trabajo fue un desastre. Su ex le envió un mensaje cruel. Su hija discutió con ella. Se sienta frente a ti, habla rápido, su respiración es corta. Cualquier hombre promedio intentaría cambiar el tema para evitar incomodidad. O peor, daría consejos, trataría de hacerla reír, o la invalidaría sin darse cuenta. Pero tú no. Tú respiras. La escuchas. No interrumpes. Y poco a poco, ella se relaja. Y no lo hace porque la convenciste. Lo hace porque tu energía le recordó algo que ya no sentía: calma. Esto no es una técnica de conquista. Es una forma de vivir. Cuando tú aprendes a estar en ti mismo, firme como una montaña pero sin dureza, transmites una seguridad que no necesita explicación. Y esa seguridad, en el mundo emocional de una mujer madura, es como un oasis. Por eso, cuando un hombre aprende a sostener el caos sin ser arrastrado por él, se convierte en un refugio. Y no hay nada más adictivo para una mujer que sentirse segura emocionalmente cerca de un hombre. No porque él resuelva sus problemas.
sino porque no se convierte en uno más. Piensa en esto, ¿cuántas veces tú también deseaste ser escuchado sin interrupciones? ¿Cuántas veces necesitaste que alguien no te juzgue, no te aconseje, solo te escuche? Ahora, imagina que tú puedes ofrecerle eso a otra persona. ¿No sería un tipo de amor más real, más maduro? La energía masculina madura no está en el músculo, ni en el dinero, ni en el carisma. Está en la quietud interior. En la capacidad de estar presente sin dominar. En dejar de reaccionar y empezar a sostener. Y cuando logras eso, hermano, algo cambia. Porque ya no buscas impresionar. Ya no pides atención. Ya no te alteras cuando ella se altera. Y ahí es cuando la atracción deja de ser superficial y se vuelve inevitable. En la próxima parte, vamos a hablar de lo que ocurre cuando esa calma se une con algo más profundo, una pasión silenciosa que no grita, pero enciende. Porque el refugio emocional es solo el comienzo. Lo que realmente cautiva es lo que arde en tu interior. Gustavo tenía 63 años y se había jubilado hacía poco tras 4 décadas trabajando como ingeniero mecánico en Bogotá. Para muchos, el retiro significaba descansar, ver televisión o resignarse al paso del tiempo. Pero Gustavo eligió algo distinto, recuperar una pasión que había dejado enterrada desde su juventud, restaurar bicicletas antiguas. No por dinero, ni por reconocimiento. Solo porque algo dentro de él se encendía cuando desarmaba una pieza oxidada y la devolvía a la vida. Cada tarde, en su pequeño garaje, trabajaba en silencio. A veces con música clásica de fondo. A veces con nada más que el canto de los pájaros y el sonido de las herramientas. Nunca hablaba de lo que hacía. Nunca lo mostraba en redes sociales. Y, sin embargo, poco a poco, los vecinos empezaron a acercarse. Primero con curiosidad. Luego con respeto. Y un día, sin buscarlo, una mujer se quedó a mirar. Era Teresa, 52 años, docente, madre de 2. Llevaba semanas observándolo desde su ventana mientras él trabajaba. Un día bajó con una bicicleta vieja de su padre. ¿Usted cree que esto se puede salvar?, le preguntó. Gustavo la miró, sonrió apenas y respondió: todo lo que se cuida puede revivir. Ella no solo volvió con más bicicletas. Volvió por la energía que él irradiaba. Una energía serena, enfocada, magnética. No intentaba impresionarla. No hablaba de sí mismo. Solo vivía su pasión con una intensidad tan contenida que resultaba profundamente atractiva. Eso es lo que llamamos energía masculina madura, una fuerza que no necesita gritar para hacerse notar. No busca aprobación. No busca aplauso. No necesita que nadie la valide. Porque ya encontró sentido en sí misma. El error de muchos hombres mayores hoy es pensar que necesitan parecer jóvenes para gustar. Volver a mostrarse activos, llamativos, sociales. Y eso no solo cansa, también se nota. Porque la pasión verdadera no necesita ser anunciada. Se percibe. Está en la forma de caminar. En cómo se sostiene la mirada. En la tranquilidad con la que alguien habla de lo que ama, sin buscar convencer a nadie. Epicteto lo dejó claro siglos atrás: no expliques tu filosofía. Vívela. En otras palabras, no digas que eres un hombre interesante. Sélo. No cuentes lo mucho que te importa algo. Demuéstralo con tu forma de estar, de actuar, de entregarte sin alardear. En un mundo donde tantos hablan de propósito sin tenerlo, vivir el tuyo en silencio te diferencia. Te hace raro. Y en esa rareza está el atractivo.
La mayoría de las mujeres maduras ha tenido relaciones donde el hombre hablaba más de lo que hacía, prometía más de lo que cumplía, planeaba más de lo que vivía. Por eso, cuando aparece un hombre que no presume su pasión, pero la respira, algo en ella se activa. Sienten que están frente a alguien que no necesita conquistarlas, porque ya conquistó algo más profundo, a sí mismo. Y eso, hermano, es lo que muchas están buscando sin saberlo. No quieren un salvador. No quieren un seductor. Quieren a alguien que brille con su propia llama, para recordar que ellas también pueden volver a arder. Pero aquí viene la parte difícil, no puedes fingir pasión. Puedes fingir interés un rato, pero la energía no miente. Si estás vacío por dentro, si solo imitas, si solo actúas, tarde o temprano se nota. Por eso esta parte no se trata de gustar. Se trata de reconectar contigo. Piensa en esto, ¿qué parte de tu vida dejaste atrás por deber, por miedo, por falta de tiempo? ¿Qué sueño archivaste porque ya era tarde? ¿Qué actividad te hacía sentir vivo, aunque nadie más la comprendiera? Esa es tu entrada. Ahí está tu fuego. Y cuando lo recuperas, cuando lo vuelves hábito, cuando lo haces solo por ti, tu energía cambia. Tu postura cambia. Tu presencia se transforma. No tienes que convertirte en artista ni en emprendedor. Tal vez lo tuyo es la jardinería, o tocar guitarra, o cocinar, o estudiar filosofía, o escribir. No importa qué. Lo que importa es que lo hagas con entrega. Que tu vida no sea solo una espera pasiva hacia el final, sino una construcción silenciosa hacia algo que te emocione. Y lo más poderoso, cuando una mujer siente que tú tienes algo que te apasiona más allá de ella, que no giras a su alrededor, que no buscas su atención, empieza a sentir que estar contigo sería compartir una aventura. No porque tú la arrastres, sino porque ella elige sumarse a un viaje que ya está en marcha. Eso te convierte en un hombre deseable sin esfuerzo. Porque no estás disponible emocionalmente para cualquiera. Porque no estás vacío esperando ser llenado. Porque ya estás viviendo algo que te hace sentido. Y desde ahí, compartes. Antes de cerrar esta parte, quiero que te tomes un momento. Cierra los ojos. Pregúntate, ¿qué me hacía vibrar de joven? ¿Qué actividad me conecta con lo mejor de mí? ¿Qué haría aunque nadie me aplaudiera? Y luego, hazlo. Sin anuncios. Sin buscar aprobación. Solo por ti. Porque cuando lo hagas, tu fuego interno se volverá faro para otros. Especialmente para aquellas mujeres que están buscando un tipo de hombre que casi ya no existe, uno que vive para algo mayor, que no necesita que lo miren, pero que resulta imposible de ignorar. Y ahora que tu pasión está encendida, es momento de hablar de una de las pruebas más difíciles del camino, mantenerte firme cuando el deseo aparece. Porque atraer es fácil. Sostener tu centro, eso es lo que te convierte en alguien diferente. Luis tenía 58 años. Divorciado desde hacía 4. Padre de una hija universitaria. Trabajaba como contador independiente y había reconstruido su vida con calma después de un matrimonio largo que lo dejó emocionalmente agotado. Durante años, evitó involucrarse con mujeres. No por miedo, sino porque sentía que necesitaba reencontrarse primero consigo mismo. Y cuando finalmente decidió abrirse de nuevo al amor, algo en él había cambiado profundamente, ya no buscaba. Ya no necesitaba. Solo estaba dispuesto a elegir. En una conferencia empresarial, conoció a Mariana. 48 años, carismática, intensa, segura. Al principio, todo fluyó con naturalidad. Charlas inteligentes,
miradas largas, silencios cómodos. Pero apenas las cosas empezaron a profundizarse, Mariana comenzó a cambiar, tardaba en responder mensajes, mencionaba a otros hombres, lanzaba indirectas, desaparecía unos días. Era lo que muchos llaman juegos psicológicos. Pruebas para ver cómo reaccionaba Luis. Un Luis de otra época se habría inquietado. Habría insistido. Preguntado. Reclamado. Habría sentido ansiedad, dudas, necesidad de controlar. Pero este Luis no. Este Luis, centrado en su energía masculina madura, simplemente no reaccionó. No desde el desinterés, sino desde la libertad interior. Ella desapareció 3 días. Él siguió con su agenda, su vida, su paz. Cuando volvió, diciendo que había estado confundida, Luis respondió con una frase breve pero poderosa: «Te entiendo. Yo no estoy confundido». Mariana se quedó en silencio. En ese momento, supo que estaba ante un tipo de hombre que no era común. No porque fuera frío, ni distante, ni altivo, sino porque no era reactivo. Porque su mundo no giraba alrededor de ella. Y eso la descolocó. La desafió. Y la atrajo aún más. Aquí es donde muchos hombres fracasan sin saberlo. Pueden tener una energía centrada. Pueden tener una pasión genuina. Pero cuando el deseo aparece, cuando una mujer comienza a insinuar o a alejarse, pierden el control. Porque en el fondo aún necesitan validación. Aún temen el rechazo. Aún creen que si no hacen algo, la perderán. Pero el desapego no es indiferencia. No es desprecio. Es madurez emocional. Es saber que no necesitas convencer a nadie para ser elegido. Que no estás compitiendo. Que no estás disponible para quien no sabe lo que quiere. Y sobre todo, que tu valor no depende de la reacción del otro. Séneca lo dijo con claridad: el hombre que más desea el control es el que más lo pierde. Y eso aplica perfectamente a las relaciones. Porque cuando intentas controlar el resultado, lo arruinas. Pero cuando te mantienes firme, presente, sin expectativas, sin necesidad, te vuelves magnético. Imagina esta escena: estás conociendo a alguien. Todo va bien. Pero un día, sin explicación, cambia su actitud. Se muestra fría, distante, menciona a su ex, o dice cosas ambiguas. El hombre promedio entra en pánico. Empieza a escribir más. A preguntar qué pasa. A buscar respuestas. A bajar su dignidad para recuperar el interés. Resultado: ella lo siente. Percibe la necesidad. Y pierde el deseo. Ahora imagina otra versión: tú, con tu energía masculina madura, simplemente reconoces el cambio, pero no te alteras. Sigues con tu vida. No reclamas. No suplicas. No intentas forzar nada. ¿Qué pasa entonces? Ella comienza a cuestionarse. ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué no se desespera como los demás? ¿Quién es este hombre que no necesita mi atención para seguir su camino? Y ahí, amigo, empieza la verdadera atracción. Porque nadie desea lo que puede tener sin esfuerzo. Porque el misterio nace cuando no eres predecible. Cuando tu silencio no es indiferencia, sino claridad. Y cuando tu desapego no es juego, sino autorrespeto. Este principio es especialmente poderoso con mujeres maduras, como madres solteras o divorciadas, porque ellas están acostumbradas a que los hombres las persigan, las adulen, se desesperen por gustarles. Por eso, cuando aparece un hombre que no se altera, que no corre detrás,
que sigue su vida sin dramatismo, se convierte en un desafío emocional. Y ese desafío las conecta con su propia energía femenina de manera intensa. Pero hay una advertencia importante: no confundas desapego con frialdad emocional. El desapego verdadero nace de una conexión profunda contigo mismo. No es arrogancia, no es pose. Es equilibrio. Puedes estar enamorado. Puedes desear a esa mujer. Puedes sentir conexión. Pero si ella se aleja, tú no pierdes el centro. Porque tu centro no está fuera de ti. Está dentro. Y si alguna vez dudas si eso es posible, recuerda esto: el amor maduro no necesita. El amor maduro elige. Desde la libertad, no desde la carencia. Y eso se aprende. Se entrena. Como lo hizo Luis, después de una vida de reacciones, ansiedad y dolor innecesario. No se volvió insensible. Se volvió libre. Y en esa libertad, encontró algo que no esperaba: atracción sin esfuerzo. Respeto sin pedirlo. Amor sin perderse. Antes de pasar a la siguiente parte, quiero que te detengas un momento. Piensa en una situación donde perdiste tu centro por el miedo a perder a alguien. ¿Qué habrías hecho diferente si hubieras confiado más en tu valor? ¿Cómo habría cambiado todo si en vez de perseguir, hubieras permanecido firme? Porque eso es lo que transforma la atracción en conexión real, la capacidad de estar presente, sin depender. Y si ya puedes sostener tu deseo sin caer en necesidad, estás listo para el siguiente nivel. Porque el hombre que no compite, se convierte en el centro natural del espacio. Y eso es lo que exploraremos ahora. Roberto tenía 60 años. Acudía con frecuencia a una cafetería pequeña en el centro de Lima, donde cada viernes por la tarde se reunía un grupo mixto de personas, algunos jóvenes emprendedores, otros artistas, algunos jubilados como él. Todos hablaban alto, reían, debatían de política, cine, negocios. La energía era vibrante, pero muchas veces también agotadora. Roberto, en cambio, se sentaba en una esquina, con su café negro y su libreta de apuntes. No intervenía, no intentaba hacerse notar. Pero cada semana, sin falta, alguien se le acercaba. A veces una joven interesada en sus notas. O una mujer mayor, intrigada por su serenidad. ¿Qué tenía Roberto que, sin hablar, atraía tanto? Él había aprendido algo que la mayoría de los hombres aún no comprenden: el verdadero liderazgo no se impone. Se emana. El verdadero poder no se muestra. Se siente. Y la atención genuina no se conquista. Se provoca cuando dejas de perseguirla. La escena se repite en diferentes formas: hombres maduros compitiendo con jóvenes, intentando mostrarse modernos, activos, todavía en la jugada. Lo hacen desde la ansiedad, desde el miedo a quedar obsoletos, desde una necesidad inconsciente de demostrar que aún valen. Pero esa energía, por más esfuerzo que implique, no resulta atractiva. Resulta desgastante. La energía masculina madura, en cambio, no entra en competencia. No porque se sienta superior, sino porque no necesita validarse. El hombre verdaderamente centrado sabe que la competencia es para quienes aún no descubren su lugar. Y él ya lo encontró. No compite. Irradia. Imagina un salón lleno de hombres hablando, haciendo chistes, tratando de captar miradas. Y uno, sentado en silencio, escuchando, asintiendo con calma, sin necesidad de alzar la voz. Ese hombre, con frecuencia, es el que más atrae. No porque diga lo mejor, sino porque no está tratando de convencer. Y en un mundo lleno de ruido,
lo que no grita se vuelve irresistible. Esto no significa que debas ser pasivo ni ocultarte. Significa que tu energía no se disuelve en la necesidad de destacar. Que no participas de la carrera por atención. Que estás tan en paz con quien eres que incluso tu silencio tiene presencia. Cuando un hombre deja de competir, algo cambia en su cuerpo. Su postura es más firme, pero relajada. Su mirada no busca aprobación. Su lenguaje corporal es claro, pausado, intencional. No necesita adornos. Y esa autenticidad se convierte en magnetismo puro. Una mujer madura percibe eso en segundos. Está entrenada por la vida para detectar la inseguridad detrás de la exageración, el vacío detrás del ruido, la falta de sostén detrás de los halagos. Pero cuando encuentra a un hombre que no se esfuerza por gustarle, que no intenta ser diferente para complacerla, que simplemente es, entonces siente algo raro y poco común, curiosidad genuina. Querer entender qué hay detrás de esa calma. Y es que el hombre que no compite, tampoco se justifica. No da explicaciones innecesarias. No se altera si no recibe respuesta. No cambia su esencia para encajar. Porque sabe que encajar no siempre es pertenecer. Y él prefiere pertenecer a sí mismo antes que perderse en otros. La filosofía estoica lo expresa así: no te preocupes por parecer sabio, preocúpate por serlo. El mismo principio aplica aquí: no te esfuerces por parecer atractivo. Sé un hombre que se construye desde dentro. Que no necesita mostrarse. Que se vuelve visible justamente porque no lo intenta. Pero esto requiere práctica. Requiere dejar de mirar hacia afuera para medirse y empezar a observarse desde dentro. Requiere abandonar el viejo hábito de pensar que hay que ganar algo. Porque la mujer adecuada no es un trofeo. Es una compañera. Y tú no estás compitiendo por su amor. Estás construyendo el tuyo propio. Y si ella lo comparte, bien. Y si no, también. Volvamos a Roberto. Él no tenía redes sociales. No hablaba de sus logros. Pero leía filosofía, escribía cuentos, caminaba todas las mañanas y saludaba al portero como si fuera un viejo amigo. Su vida no necesitaba testigos para tener valor. Y eso lo hacía profundamente atractivo. En una de esas tardes, una mujer se sentó frente a él y le preguntó directamente: ¿por qué nunca hablas? Él respondió: porque prefiero entender el mundo antes que explicarlo. Ella se quedó. No por la frase, sino porque comprendió que no estaba ante un hombre vacío que quería atención. Estaba ante alguien que ya se había escuchado tanto a sí mismo, que ahora podía escuchar a los demás sin ansiedad. Y tú también puedes convertirte en ese tipo de hombre. No necesitas competir con nadie. Tu historia, tus silencios, tus cicatrices, ya son tu marca. Solo necesitas habitarlas con dignidad. Y cuando lo hagas, notarás algo curioso: mientras menos buscas destacar, más te buscan a ti. Así que antes de seguir, hazte esta pregunta: ¿dónde en tu vida aún estás compitiendo por aprobación? ¿Y qué pasaría si soltaras esa carrera y simplemente te permitieras estar firme, sereno, presente? Cuando llegues a ese punto, habrás comprendido algo esencial: no necesitas hacer más. Solo necesitas ser más tú. Y desde ahí, todo cambia. Y ahora, que ya has dejado de competir, es momento de mirar hacia adentro. Porque tu historia, con todas sus sombras y luces, es tu mayor poder. Y en esa historia, puede estar tu atractivo más profundo. Continuamos. Javier tenía 65 años. Había vivido muchas vidas en una sola,
un matrimonio largo que terminó en silencio, 2 hijos que ya no necesitaban su guía, una carrera que le dio estabilidad pero no propósito. Durante un tiempo pensó que ya no tenía nada nuevo que ofrecer. Que el amor, el deseo, el sentirse visto, eran cosas que le habían quedado atrás. Como fotos amarillentas en una caja cerrada. Hasta que una tarde cualquiera, mientras leía en un parque, una mujer se sentó a su lado y le dijo: «Hay algo en ti que no tienen los demás». Javier no supo qué responder. Pero esa frase quedó vibrando dentro de él como un eco que no moría. Aquella mujer, Clara, tenía 50 años. Separada, sensible, inteligente. En sus palabras no había coqueteo directo, sino una admiración silenciosa. Lo que le atrajo de Javier no fue su físico, ni su conversación. Fue su presencia. Su forma de estar. Su energía masculina madura, tejida con años de experiencia, con duelos superados, con heridas cicatrizadas que ahora no ocultaba, pero tampoco necesitaba mostrar. Eso fue lo que despertó algo en ella. Y lo que Javier, sin buscar, había comenzado a ofrecer, un tipo de atracción que no nace de lo que se tiene, sino de lo que se ha superado. Vivimos en una sociedad que idolatra la juventud. Pero hay una belleza secreta en los hombres que han envejecido con conciencia. Que han aprendido a mirar sus cicatrices no como defectos, sino como mapas. Porque cada caída, cada pérdida, cada desilusión, dejó una enseñanza. Y esa sabiduría, cuando se vive con humildad y sin resentimiento, se vuelve magnética. El problema es que muchos hombres mayores se desconectan de su historia. Se avergüenzan de ella. O la arrastran como una carga. Pero lo que no saben es que, justamente ahí, en ese pasado imperfecto, está la fuente de su autenticidad. Porque una mujer madura no busca perfección. Busca verdad. Quiere saber que puede apoyarse en alguien que ya ha caído y ha sabido levantarse. La energía masculina madura no se construye sobre el éxito. Se construye sobre la capacidad de integrar lo vivido. De hacer las paces con lo que fue. De mirar hacia atrás sin rabia ni nostalgia. De decir, esto soy, con todo lo que eso implica. Y esa verdad serena tiene más atractivo que cualquier máscara bien pulida. Imagina esta escena: un hombre de tu edad se encuentra con una mujer que le interesa. En lugar de fingir que lo tiene todo resuelto, que es fuerte, estable, divertido, simplemente comparte su historia sin dramatismo. Le habla de su divorcio, de los errores que cometió, de los miedos que enfrentó, de las veces que sintió que ya no podía más, pero también de cómo fue reconstruyendo su calma, su pasión, su forma de vivir. ¿Sabes qué siente ella al escucharlo? Siente que por fin está frente a un hombre real. No un actor. No un seductor. Un ser humano completo. Y eso, para una mujer con profundidad, es irresistible. En cambio, si ese mismo hombre trata de borrar su historia, de vender una imagen falsa, de evitar cualquier vulnerabilidad, se vuelve uno más. Porque hay algo que las mujeres maduras detectan con facilidad: la mentira emocional. Y huyen de ella. Por eso, si tú estás leyendo esto y sientes que tu historia no es atractiva, que ya es muy tarde, que nadie se va a interesar en alguien como tú, te equivocas. Lo que no atrae no es tu edad. Es tu desconexión. Lo que te apaga no son tus años, es el miedo a mostrarte tal como eres. Hay una enseñanza estoica que me marcó profundamente: no es la herida lo que te hace débil. Es la vergüenza de ocultarla. Cuando tú te reconcilias con tu historia, cuando hablas desde tu verdad sin culpa ni soberbia, cuando dejas de competir con otros y simplemente caminas en paz contigo mismo, algo se abre.
Algo despierta. Y no solo en ti, también en los demás. Javier, desde ese día en el parque, comenzó a mostrarse distinto. No cambió su forma de vestir, ni se inscribió en un gimnasio. Pero recuperó la firmeza en su espalda, la claridad en su mirada, la templanza en sus gestos. Y lo más importante, dejó de pedir permiso para existir. Entendió que su valor no estaba en ser perfecto. Estaba en ser íntegro. Clara y él iniciaron una relación lenta, profunda, sin máscaras. Y ella le dijo un día, lo que más me atrae de ti no es que estés bien, sino que sabes estar incluso cuando todo va mal. Eso, querido hermano, es lo que tú también puedes ofrecer. Pero solo si dejas de pelear con tu pasado. Solo si haces las paces con el hombre que has sido, para permitir que emerja el hombre que puedes ser. Antes de cerrar esta parte, haz una pausa. Mira hacia atrás. No para quedarte ahí, sino para recoger lo que dejaste olvidado, tu fuerza, tu historia, tu dignidad. Pregúntate, ¿qué parte de mi pasado aún cargo como una vergüenza? Y luego, empieza a transformarla en poder. Porque el verdadero magnetismo masculino no está en esconderse, sino en revelarse. Y tú, con tu edad, tu historia, tu presencia, tienes más que ofrecer de lo que imaginas. Y si ya estás sintiendo ese despertar, prepárate para el cierre. Porque ahora que has cultivado tu centro, tu fuego y tu libertad, ha llegado el momento de integrar todo lo vivido y comprender el verdadero legado que puedes dejar. Vamos al final. Has llegado al final de este viaje. Y no ha sido un recorrido por técnicas de seducción ni fórmulas vacías. Ha sido un descenso hacia tu propia esencia, hacia ese lugar donde habita la energía masculina madura, firme, silenciosa, apasionada, libre. Hoy ya sabes que no necesitas competir, ni explicar, ni impresionar. Solo necesitas estar presente, vivir con propósito y dejar que tu historia hable por ti. Porque cuando un hombre se vuelve refugio, cuando enciende su fuego sin alardear, y cuando deja de necesitar para empezar a elegir, entonces despierta algo que trasciende la atracción superficial. Despierta el respeto. Despierta el deseo auténtico. Y, sobre todo, despierta su propia vida. Si este mensaje resonó contigo, te invito a escribir abajo, estoy despertando por dentro. Así sabré que no caminamos solos. Daulak, comparte este video con un amigo que también esté listo para volver a sí mismo y suscríbete para seguir creciendo juntos. Porque lo mejor que puedes ofrecer al mundo es convertirte en el hombre que naciste para ser. Y eso, no importa tu edad, aún está por comenzar.